Buenas, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, nos encontramos en este pequeño espacio de este ejercicio eh, de pensamiento y de palabra, ¿no? De ir encontrando las palabras para poder decir, para poder entender. Acá me inscribo en la línea de Hannah Arendt cuando ella dice, bueno, escribo para pensar, escribo para tratar de comprender. Y me parece que este ejercicio intenta hacer eso, intenta hacer un ejercicio de ir hacia de la tentación de ampliar los límites de lo comprendido, de lo comprensible, y como he dicho en videos anteriores, de lo decible, de lo pensable, de lo imaginable. Quiero referir justamente en este pequeño recorrido, en este pequeño video, algunas de las categorías que he mencionado de manera muy superficial y detenerme, profundizar un poquito en ellas. Por ejemplo, había mencionado la idea de ética política como una de los corrimientos de este tiempo tanto en el entendimiento de qué es hacer política y de cómo se ven los liderazgos políticos de la actualidad. Y después, en esta relación compleja entre instituciones y democracia, ¿no? Es decir, la idea de la institución como el fortalecimiento y de alguna manera la materialización de la democracia, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa cuando comienzan a debilitarse las instituciones? Por ejemplo, algunas instituciones del orden de lo participativo, de la participación. ¿No? Es decir, ¿qué relación tiene eso también con el deterioro de la democracia? Y bueno, y me pregunto siempre en esta interrogante que me está inquietando es, bueno, otro capítulo para lo humano. Como les decía en el video anterior, cerraba con una idea que hoy voy a retomar nuevamente. Ya la retomé en el video anterior y la quiero volver a retomar. Y esta sensación y quizás el riesgo mayor de este tiempo es esta sensación de que no podemos hacer nada, ni ante la violencia, ni ante el autoritarismo, ni ante las decisiones de los gobernantes, ¿no? Da esa sensación de que los gobernantes toman decisiones y aunque haya manifestaciones, protestas, desacuerdos, las decisiones se sostienen, aún poniendo en riesgo la estabilidad, el diálogo y quizás uno de los riesgos más preocupantes es la dignidad y lo humano. Bueno, hoy quiero seguir pensando desde ahí, pero ampliando la mirada hacia un plano más profundo, o que pretende ser más profundo, de este cambio de ética política que estamos atravesando y su impacto directo en las instituciones democráticas. No se trata solo de una coyuntura internacional. Me parece que el mensaje está siendo muy claro, ¿no? El mensaje de los líderes, sobre todo de los líderes eh, eh, que tienen un papel protagónico en cuanto a la hegemonía y la geopolítica y la economía global, el mensaje es muy claro. Entonces, no me voy a referir a liderazgos específicos, pero sí voy a explicitar esta idea de que se trata de algo más estructural, de cómo se están corriendo los límites de lo admisible en política y de qué pasa cuando al mismo tiempo las instituciones pierden jerarquía, pierden valor y pierden confianza social, ¿no? Pierden confianza social. Por lo tanto, hay algo del orden de lo común, del orden de lo público, que comienza a estar en riesgo y en juego. Porque cuando estas dos cosas ocurren juntas, ¿no? La democracia entra en una zona de riesgo real, siempre y cuando sea la democracia algo que queramos conservar como sociedad. Porque una de las cosas que quiero recordar muy rápidamente es que la democracia, entendida como participación y como dignidad de lo humano, no es un regalo, no es un obsequio, es una conquista, ¿no? Es un valor social. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ética política? Cuando hablo de ética política,
no me refiero a una moral individual de las personas. Se supone que la actividad política es una actividad de consenso colectivo, ¿no? Es decir, es una actividad de liderazgo. Por lo tanto, de alguna manera, ese liderazgo debería representar eh, a la mayor cantidad de individualidades posible, ¿no? Es decir, entendido que el liderazgo político debería ser una imagen de lo colectivo. Además, una imagen moral, pero una imagen del pensamiento y de los límites éticos de lo colectivo, ¿no? Entonces, no hablo de si alguien, en este caso no hablo de si alguien es malo o es bueno en términos personales. Hablo de esos criterios colectivos que una sociedad establece para definir qué es aceptable, qué es discutible y qué debería ser inadmisible en el ejercicio del poder. Y a su vez, ¿qué pasa cuando lo inadmisible se torna probable? ¿No? Es decir, y cómo algo que como para un grupo puede ser inadmisible, para otro grupo parece ser que es felicitable, ¿no? Es decir, cómo comienzan a jugar estas tensiones entre lo inadmisible y lo festejable, ¿no? Es decir, es bien interesante. Entonces, la ética política, y acá la ética política juega con eso, ¿no? Juega con tener algún respaldo que le permita hacer, es decir, hacer valer su poder. Entonces, la ética política marca los límites de lo posible en lo público, ¿no? Es decir, lamentablemente cuando uno comienza a advertir ciertos liderazgos políticos con ciertas dinámicas, con ciertos límites, con ciertas maneras de hacer uso del discurso público, que muchas veces es violento y con una tendencia al odio que es radical y que es notoria, también está habilitando a que colectivamente eso comience a suceder, ¿no? Es decir, tanto así que comienza a dividir, se comienza a polarizar la opinión pública, ¿no? Es decir, y comienza en una escalada de tensiones donde no es posible, parece ser que se vuelve imposible el diálogo y el acuerdo, ¿no? Entonces, esta ética política va a definir hasta dónde se puede llegar, ¿no? Es decir, qué se puede decir, qué se puede hacer y sobre todo qué no debería hacerse nunca, ¿no? Es decir, qué no debería hacerse nunca. La cuestión es que eso tiene que ver con los límites de la ética política, aunque esto que no debería hacerse nunca sea eficaz, rentable y popular. Estamos asistiendo, creo yo, a un momento histórico donde el liderazgo político parece ser muy definido por términos empresariales, ¿no? Por términos económicos. Y cuando la gestión política está pensada en términos económicos, nuevamente vuelvo a este gran dilema, ¿no? Hay algo de lo humano, hay algo de lo democrático, hay algo de las instituciones y hay algo de la dignidad que queda en riesgo y en juego. Entonces, durante mucho tiempo existió con tensiones y contradicciones un consenso mínimo de que no todo valía en política, ¿no? Hay que ver si aún podemos decir que ese consenso mínimo se sostiene. Hoy ese consenso, al menos me permito, afirmar que aparece notoriamente erosionado. Prácticas que antes generaban escándalo, hoy se naturalizan. Discursos que antes eran marginales, hoy ocupan el centro. Y de hecho, hemos visto en las últimas campañas políticas en América Latina cómo algunos discursos que parecen ser de odio, donde se genera el odio contra algún sector, terminan siendo discursos políticos que permiten el acceso al gobierno, ¿no? Es decir, no es poca cosa cómo hay una
digamos, hay una disposición del electorado a escuchar posiciones que son extremas en cuanto al uso del discurso para marcar a alguien a quien se debe odiar, ¿no? A quien no se le debe permitir ser, ¿no? Es bien, y a partir de ahí no solo eso, ¿no? Es decir, a partir de ese discurso se generan adhesiones, se generan votantes que son reales, ¿no? Entonces, estos discursos comienzan a ocupar el centro, la violencia se presenta como franqueza, ¿no? Es decir, bueno, hay que decirlo, parece ser como está disimulada como de franqueza, ¿no? Y el desprecio por la norma como eficiencia, ¿no? Es decir, bueno, hay cosas que no hay que discutir tanto, hay que tomar decisiones, ¿no? Es decir, y acá hay un ejercicio que hay que hacer de decir, bueno, la democracia en realidad no está, no tiene por qué conspirar a favor de las perspectivas comerciales, mercantiles, neoliberales, ¿no? Quizás la democracia, una de las, de las potencialidades que tiene, de los valores sociales que tiene, es de cuidar el debido proceso. Y este cambio no es solo discursivo, tiene efectos reales, ¿no? Es decir, cuando se eliminan, y ustedes buscarán acá en la región, en América, qué ha pasado, pero cuando se eliminan centros de investigación, por ejemplo, que tienen que ver con lo ecológico, no es una coincidencia, ¿no? Es decir, cuando se eliminan las barreras de pensar la producción en términos ecológicos, hay un mensaje de que lo comercial, lo mercantil, lo económico está por sobre la naturaleza, ¿no? Es decir, está por sobre el equilibrio ecológico, ¿no? Es decir, entonces es como decir, bueno, en realidad, si se está apostando a la producción, hay que bajar la normativa en materia ecológica, ¿no? Cuando entonces la ética política se corre, el poder deja de justificarse por el bien común, ¿no? Es decir, y de hecho no hay una búsqueda de acuerdo, es decir, no, deja de preocuparse de justificarse por el bien común y empieza a justificarse por la fuerza, ¿no? Es decir, por la fuerza, por una ley de urgente consideración, por un decreto, ¿no? Es decir, entonces comienza a justificar, y acá se usa la norma, ¿no? Es decir, la norma como fuerza, ¿no? Es decir, la norma, el poder como fuerza, ¿no? Y por la urgencia. Entonces se justifica por la fuerza y por la urgencia, por la idea de que no hay alternativa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería siempre debería haber alternativa, y más en democracia, ¿no? Pero una de las alternativas que la democracia, esta democracia más diluida, más neoliberal, se está salteando es la de discutir, ¿no? De procesos de discusión reales. Entonces, la pregunta no es solo qué líderes tenemos, sino qué ética estamos tolerando como sociedad, ¿no? Y la estamos tolerando eh, no siempre porque la hayamos discutido, ¿no? Es decir, la estamos tolerando porque no hemos encontrado las formas de que, de que haya espacios para discutir, ¿no? Es decir, lo que supuestamente se está tolerando, ¿no? O estos corrimientos éticos de lo político. Entonces, este nuevo clima ético-político se expresa de manera muy concreta. Una de sus marcas más visibles es la normalización de la violencia en el discurso político. No siempre violencia física, pero sí simbólica, verbal, emocional. Insultos, descalificaciones, amenazas. Acá no les voy a decir, ustedes busquen en estos últimos registros cuánta evidencia hay del uso de esta violencia simbólica, que es verbal, que es emocional, donde aparecen insultos, descalificaciones, amenazas a soberanías de países, nada más y nada menos, ¿no? No solo individual, sino también colectivas. Construcción de enemigos internos y externos. Uso del miedo como forma de conducción política, que en realidad son estrategias que tienen historia, ¿no? Pero bueno, hoy parecen estar
más visibles, menos solapadas, ¿no? Es decir, y por un lado hay cierto, bueno, me parece que hay cierta, es aberrante la naturalización, pero uno dice, pero hay cierta transparencia, ¿no? Es decir, bueno, no se oculta, no se disimula, ¿no? El desacuerdo entonces deja de ser una diferencia legítima y pasa a ser una amenaza. Todo aquel que no está de acuerdo pasa al lugar de ser considerado como una amenaza y no como alguien que me tengo que sentar para discutir, para pensar juntos, ¿no? Es decir, ¿y qué es? Y acá deberíamos preguntarnos qué es una democracia sin diferencias, donde no hay lugar para el que piensa distinto. El otro, entonces, ya no es alguien con quien discutir, sino alguien a quien tengo que neutralizar o expulsar simbólicamente. Y la política empieza a organizarse como guerra. Y cuando la política se vuelve guerra, el autoritarismo deja de parecer un problema. Empieza a presentarse como una solución. A esto se suma el desprecio por la norma, las reglas pasan a ser vistas como obstáculos, el derecho como traba, las instituciones como burocracia inútil. Romper reglas deja de ser un problema ético y se convierte en una demostración de poder, ¿no? Sí. Las últimas acciones, desconociendo nada más y nada menos que el derecho internacional por parte de un país, violando la soberanía de otro país y haciendo uso del poder, ¿no? Es decir, y aparece un tercer elemento profundamente preocupante, la producción de odio como herramienta política, ¿no? Es decir, la producción de odio como herramienta política. Y acá no hay que ser, digamos, no hay que ser superficiales en la lectura. La producción de odio también es una vieja herramienta para hacer política y todos sabemos las consecuencias nefastas que trajo para lo humano cuando ese odio se comienza a justificar. Es decir, cuando ese odio se comienza a justificar y se vuelven prácticas reales de odio hacia otro humano que se ve distinto o que se ha construido como distinto a mí, ¿no? Entonces, es bien complejo y acá me parece que hay que detener y decir, bueno, ¿qué puede hacer la democracia con esto, no? Y no es un odio espontáneo, sino un odio organizado, direccionado y funcional al poder. Odio que simplifica la realidad, canaliza frustraciones y evita preguntas más profundas sobre la desigualdad, sobre la concentración del poder y la injusticia estructural. Lo más inquietante es que este clima no se impone solo desde arriba. Y acá hay un llamado para todos nosotros, ¿no? El ciudadano común, como ustedes, como yo. La desigualdad, de alguna manera, también se produce, y este discurso de odio también se produce y se alimenta en los medios, en las redes y en las conversaciones cotidianas. Y cuando la violencia se vuelve lenguaje habitual, la democracia, y otra vez vamos sobre la consecuencia de las democracias, la democracia comienza a vaciarse sin necesidad de ser formalmente derogada, ¿no? Entonces, este corrimiento ético-político tiene una consecuencia directa, la crisis de las instituciones. Las instituciones existen para poner límites al poder, ¿no? Entonces, no para que el poder haga uso de las instituciones para imponer su poder, ¿no? Entonces, me parece que acá hay que volver a considerar que las instituciones, y entre ellas la democracia, son del valor del orden de lo social, de lo común. Y sirven y fueron creadas de manera consensuada y colectiva, de alguna manera, para poner límites al poder, para garantizar derechos y ofrecer marcos comunes de previsibilidad, ¿no? Es decir, si hoy estamos en un lugar de absoluta incertidumbre, es porque se está desconociendo lo que está escrito en términos de derecho, ¿no? En términos de dignidad y en términos de acuerdos. Entonces, cuando esto se debilita, no desaparecen solo reglas formales, desaparece algo más
profundo que es la confianza social. Hoy vemos organismos internacionales ignorados, sistemas jurídicos cuestionados cuando no convienen, procesos democráticos permanentemente puestos bajo sospecha. Pero esto, no ocurre solo a nivel global, también ocurre a nivel local, en la desconfianza hacia la democracia, hacia el derecho, hacia la política, hacia la educación pública, me atrevería a decir hacia distintos ámbitos de participación, por ejemplo, las asambleas técnico-docentes, ¿no? Es decir, ámbitos de participación docente, hay cierta sospecha eh, colectiva, inclusive a veces por los mismos colectivos docentes de que no funcionan, ¿no? Parece que acá hay cuestiones que trabajar, que discutir y que sostener. Volviendo a entender que toda institución es un lugar colectivo de garantías. Entonces, ahí la democracia comienza a ser percibida como lenta, ineficaz o vacía. Y cuando pierde valor simbólico, queda expuesta a ser reemplazada por formas de autoritarismo normalizado. Las instituciones pasan a ser garantías a ser vistas como estorbos. Pero las instituciones democráticas no están diseñadas para la velocidad, sino para la durabilidad. No para la urgencia del poder, sino para la protección de derechos en el tiempo. Cuando esa lógica se invierte, la justicia social se vacía de contenido y la democracia se vuelve apenas una formalidad, ¿no? Apenas una formalidad. Frente a este escenario surge una pregunta inevitable. ¿Dónde se reconstruye hoy la posibilidad de lo común? Es decir, deténganse un poquito a pensar dónde, en qué ámbito, en qué lugar pudiéramos como sociedad volver a reconstruir la posibilidad de lo común, de lo público, ¿no? De lo colectivo. Y ahí, al menos a título personal, considero que la educación ocupa un lugar central. Y debería ser también la educación considerada como una institución de valor social, colectivo. Es decir, cuando la educación no empieza a ser pensada en términos de producción, en términos de estándares, pierde ese valor de cohesión y de construcción de lo común que tiene. La educación pública, entonces, sobre todo la educación pública, ¿no? Es decir, y ahí, cuando pasa eso, la educación pública no es solo un servicio, y esto hay que recordarlo, no es solo un servicio, es una institución democrática clave. Es uno de los pocos espacios donde todavía se puede aprender a convivir con la diferencia, a discutir sin destruir, a pensar críticamente sin miedo. Y acá, otra de las cosas que no las digo en este texto, pero me parece otra de las cosas que tiene para dialogar la educación y, y vivir la democracia es detenerse y discutir. Nada nos apura en educación. Nada debería apurar a la educación. Debería entenderse las bases de lo democrático. Y para eso hay que vivir la democracia. Por lo tanto, ahí se requiere de una temporalidad distinta. Bueno, vamos a discutir, vamos a proponer, vamos a discutir lo que hay propuesto. Por lo tanto, vamos a generar que haya propuestas. Es decir, bueno, vamos a discutir estas propuestas. Y después, bueno, vamos a ver por cuáles de estas vamos a hacer opción de manera colectiva. ¿Y por qué vamos a optar por esta y no por qué vamos a ir descartando esas otras opciones que hay? Es decir, eso sería pensar la educación como un ámbito de construcción para vivir la democracia. Entonces, cuando la educación también se debilita, cuando se la reduce a entrenamiento técnico, a evaluación estandarizada, lo que se pierde no es solo la calidad educativa, se pierde capacidad democrática. Esto está directamente ligado a la justicia social.
No hay democracia real en sociedades profundamente desiguales. No hay justicia social posible sin instituciones fuertes que la sostengan. Cuando la pobreza deja de ser vista como injusticia y pasa a ser tratada como un dato, la democracia pierde su contenido material. Y acá voy a plantear una pregunta que es bastante incómoda y que no la voy a tomar en este video, pero sí la voy a retomar en alguno de los videos que siguen. Es decir, ¿por qué a los países de América nos cuesta tanto eh, pensar en política, en políticas de Estado que de verdad ayuden, contribuyan a achicar la brecha entre ricos y pobres? Después vamos a hablar de algún dato histórico referido a estos intentos que hubo y por qué de alguna manera el mensaje es: no te metas en este espacio. Es decir, pero cuando uno deja de entender que la pobreza es injustificable, es muy peligroso, porque se la deja de ver como algo que como sociedad tenemos que trabajar, tenemos que verla, tenemos que visualizarla y decir: esto no debería ser posible, porque una de las cosas que pone en riesgo la pobreza es la dignidad. Entonces, no hay democracia real en sociedades profundamente desiguales. Entonces, cuando la pobreza deja de ser vista como injusticia y pasa a ser tratada como un dato, como les decía, la democracia pierde su contenido material. Defender la educación pública hoy, y este es un mensaje para todos nosotros, no importa en qué país de América estemos, pero hoy defender la educación pública es una consigna, no es una consigna sectorial, es una posición democrática. Frente a todo esto, la tentación más fuerte es la resignación, ¿no? Es decir, pensar que nada se puede hacer, que todo está decidido en otros lugares. Pero esta idea es también una de las formas más eficaces de vaciar la democracia desde adentro, ¿no? Es decir, hacernos creer que nada tenemos que ver con las decisiones que sí tienen que ver con nosotros, ¿no? Y que además van a tener consecuencias en este presente, pero especialmente, aunque no lo queramos ver, en nuestro futuro, es decir, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para lo humano, para todo lo que sea humano de aquí en adelante. Entonces, pensar que nada se puede hacer, que todo está decidido en otros lugares, esta idea también es una de las formas más eficaces de vaciar, lo vuelvo a reiterar, la democracia desde adentro. La democracia no se sostiene solo en las instituciones formales, se sostiene en las prácticas. Por esto vuelvo a decir que es muy importante que en nuestros documentos curriculares, no importa el país de América que habitemos, se nombre, se menciona, se generen estructuras democráticas reales. ¿Ah? Se generen estructuras democráticas reales desde nuestros documentos curriculares, pero que en la práctica cada institución tenga su instrumento democrático de participación, ¿no? Tengo que decir también que lamentablemente en nuestro país, en Uruguay, hubo algún documento curricular que tuvo un valor enorme en cuanto a la creación digamos, de estructuras de participación en todas las instituciones, en todos los niveles educativos, y esto lamentablemente simplemente se borró al venir otro documento curricular, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo podemos perder como sociedad? ¿Cómo podemos perder cuando no somos consultados sobre algunas decisiones políticas que repercuten, en este caso en educación, pero también repercuten de manera directa en lo que es la democracia y en cómo se entiende la democracia? Entonces, la democracia también se sostiene en la palabra, en el pensamiento crítico, en la decisión de no naturalizar la violencia ni el odio, en hablar de responsabilidad. Y hablar, perdón, de responsabilidad ciudadana no es pedir heroísmo, es no renunciar a las preguntas,
porque una sociedad que deja de preguntarse empieza a aceptar cualquier cosa. Una de las cosas que nos han borrado también es el sentido, es decir, el lugar hacia dónde vamos. Lo que pasa es que hemos dejado de hacernos preguntas colectivas, preguntas que inquieten, preguntas que aporten algún sentido de rumbo, algún sentido de futuro que tenga que ver con nosotros y no con unos otros que toman decisiones. Entonces, el horizonte democrático hoy no está garantizado y una de las cosas que hay que aprender es que no va a estar garantizado nunca, pero especialmente hoy está absolutamente frágil e inacabado. Pero sigue siendo una tarea colectiva. Tal vez no sepamos si habrá otro capítulo para lo humano. Lo que sí sabemos es que si dejamos de pensar juntos, ese capítulo se escribe sin nosotros. Y en tiempos como estos, seguir pensando, seguir discutiendo y seguir defendiendo lo común también es una forma de resistencia democrática. En el próximo video vamos a abordar alguna cuestión que tiene que ver justamente en cómo hacer visible en nuestros documentos curriculares, en la educación, cómo hacer visible la construcción de una democracia saludable y participativa. Nos vemos, espero que estén muy bien, un abrazo grande.